Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Hace una semana di la introducción a esta carta y bueno, prácticamente lo que hablé fue acerca de la verdad, de lo que significa, de dónde procede, quién es la verdad, en dónde está la verdad. Si vamos a tocar este tema que tiene que ver con los falsos maestros, con los mentirosos, con los engañadores, necesitamos entender quién tiene la verdad, en dónde está la verdad, y por eso abarqué solamente los primeros 4 versículos que tienen que ver con este tema inicial. Y bueno, cuando nosotros nos referimos a la verdad, nos referimos acerca de Jesucristo, en contraposición a las mentiras de los falsos maestros. Entonces, avanzamos los primeros 4 versículos que nos hacen una exhortación a vivir en la verdad, a amar esa verdad, a ser leales a la verdad, a buscarla y a aprender de la verdad. Entonces, di una breve introducción al panorama bíblico acerca de la verdad divina, de lo que dice la Biblia acerca de la verdad. Y el día de hoy vamos a partir desde el verso 5. Si no escuchaste la primera parte, bueno, pues puedes escuchar después esta primera parte. Casi siempre que le damos énfasis a algo es porque es importante. Y en este caso, en este tema, por ejemplo, yo pensaba en los bancos para sus cursos, para distinguir los billetes que son los buenos de los malos. Se enfocan en los verdaderos, no se enfocan en los falsos. La capacitación y lo que le enseñan a la gente es a poner más atención en los billetes que son reales, en los que son verdaderos. Entonces, por eso era importante que desglosáramos esta parte acerca de la verdad. Bueno, estas cartas que estamos estudiando, estas cartas de Juan, enfatizan que Dios es luz y enfatizan que Dios es amor. Entonces, cada creyente verdadero va a demostrar con su diario vivir, con su diario caminar, que están en la luz y que están en el amor de Dios. Y Juan invita a los creyentes a permanecer en el amor y en el amor de Dios y en la verdad de Dios, a pesar de los ataques, a pesar de las adversidades, a pesar de los falsos, de los engañadores. Esta es la invitación que está haciendo Juan. Y cada carta también nos habla de los engañadores, estos maestros que ya no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. En un tiempo estuvieron en las iglesias, formaron parte de los creyentes y apostataron, porque ahora están provocando división entre los creyentes. Y este mensaje está siendo dirigido a un grupo de iglesias que están alrededor de Éfeso. Y esta segunda carta está dirigida a una iglesia en específico. Pero estos maestros, lo que quiere advertir el apóstol Juan es que quieren introducir sus falsas enseñanzas a estas iglesias y están promoviendo la división. Entonces, Juan escribe segunda de Juan para fortalecer a una iglesia en particular y decirle, van a venir falsos maestros, personas que conocen, que antes estaban en medio de ustedes, que antes eran parte de la iglesia y ahora han dejado la iglesia y ahora ya no creen ni siquiera que Jesucristo sea Dios. Entonces, les van a enseñar falsas doctrinas, los van a provocar y van a causar divisiones entre el medio de ustedes. Van a venir, les van a tocar la puerta
Y Juan les dice, no los reciban, ni siquiera los escuchen. Y termina esta carta así: ustedes permanezcan en lo que han creído. Y Juan termina diciendo, tengo más cosas que decirles, pero se los voy a decir en persona. Entonces, de esto se trata segunda de Juan. Y los invito a que leamos la carta completa nuevamente, a que oremos y al final a que revisemos de una manera más a fondo algunos detalles que son importantes de esta enseñanza. Entonces, vamos por favor a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, gracias por tu palabra en medio de nosotros. Te pido, Señor, que tú dirijas esta enseñanza, que tú nos guíes a toda verdad y que nos permita, Señor, comprender, analizar y llevar a cabo en nuestras vidas tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la revelación de la misma, gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y nos conduce a toda verdad. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a segunda de Juan. Dice, yo Juan, voy a leer esta versión, es Nueva Traducción Viviente. Dice, yo Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y está con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y en el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Si se dan cuenta, estos primeros 6 versículos tienen toda la estructura de una carta. El saludo, los elogios. Y en el verso 3 se encuentra el corazón de este mensaje central que Juan le está dando a la iglesia. Le dice, la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerá con nosotros, los que vivimos en la verdad y en el amor. Entonces este es el mensaje. Juan le está diciendo a esta iglesia, anden en la verdad y en el amor. Jesús y el Padre, a quienes ustedes han conocido, en quienes ustedes han puesto su fe y su confianza, se les ha revelado como un Dios de luz y de amor. Y estos creyentes, si verdaderamente siguen a Jesús, van a poder permanecer en ese amor y en esta verdad de Jesús. Entonces, la segunda parte de la carta son advertencias. A partir del versículo 7 son advertencias. Dice, les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano, y tales personas son engañadores y anticristos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido
participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Casi dice en el verso 12, tengo muchas cosas que decirles, pero por la pandemia, por la sana distancia, ahorita no voy a poder. Bueno, entonces, estos falsos maestros buscan una validación de su mensaje. Un falso maestro es alguien que no tiene legalidad. Es alguien que no tiene respaldo de la iglesia, no tiene autoridad de parte de Dios, y entonces, de alguna manera, quieren ser escuchados. Buscan el púlpito, buscan tu atención, quieren que los escuches. Y entonces Juan les dice, ni siquiera les abras la puerta, ¿sí? Ni les des la bienvenida, no lo permitas. Entonces, el mensaje es, tú permanece en la verdad y en el amor a pesar de estos adversarios, a pesar de estos que están confundiendo, a pesar de estos que están dividiendo y que están apartando a la gente. Este es el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, trata de engañadores que tratan de trastornar la paz de las iglesias, ¿sí? Y que enseñan un mensaje diferente al que habían recibido los creyentes desde un principio sobre la verdad y sobre el amor de Cristo. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia respecto a estos maestros que rechazan a Jesús y que rechazan el mensaje de Jesús? Bueno, muy claramente ya lo vimos que Juan les dice, no los reciban. Esa es la manera más sana de poner en riesgo tu fe, de poner en riesgo tu amor al Señor, no recibiéndolos. Ni siquiera dice les den la bienvenida. Entonces Juan escribe para que estos creyentes permanezcan creyendo en Jesús, siguiendo el mensaje que desde un inicio se les enseñó, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo se hizo hombre, que murió por nosotros, que su muerte en la cruz es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Este es el tema, este es el mensaje de la verdad, este es el mensaje de las buenas nuevas, este es el mensaje de salvación para toda la gente, desde ese entonces y en el presente. Este es el mensaje que nosotros debemos llevar a los demás y este es el mensaje verdadero. Para mantenernos en la verdad. Y bueno, cuando Juan escribe a los creyentes que permanezcan en la doctrina sana y en la verdad, para Juan no es la verdad o la doctrina correcta, pues no es un concepto abstracto, no es una lista de reglas, no es una religión, no es una filosofía, sino Juan nos está hablando de una persona. Cuando habla de la verdad, Juan está hablando de una persona. Entonces, a lo que Juan hace referencia con permanecer en la verdad es permanecer en esa relación con nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a tener una relación con el Padre y a dejarnos llevar, a dejarnos guiar por la persona del Espíritu Santo. Entonces, la fe verdadera involucra dos elementos que son muy importantes. Primero, ¿en quién crees? Eso define en dónde está, si verdaderamente estás en la fe, si verdaderamente estás en la verdad y si estás creyendo lo correcto. ¿En quién crees? Y la segunda es, ¿qué es lo que crees? Entonces, Juan quiere recordarle a estos cristianos que a pesar de
de la división que se está presentando, que a pesar de estos falsos que están yendo a confundir, ellos estén firmes, ellos caminen tomados de la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo, teniendo una buena relación, conociendo, buscando conocer cada día más a su Señor y Salvador. Entonces, no es una lista de conceptos, sino una relación estrecha con Jesucristo, una relación de todos los días, una relación en donde tú puedes entender qué le agrada al Señor, qué le gusta y se entiendas cómo caminar, cómo vivir, y de esta forma es como tú vas a saber que estás en la verdad y que estás en la luz y que puedes seguir por ese camino. Jesús mismo nos dijo, conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Y también dijo, si los libertare el Hijo, seréis verdaderamente libres. Entonces vamos al versículo 5 y 6. Dice, les escribo, aquí en nuestro texto base ya de segunda de Juan, dice, les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, lo hemos tenido desde el principio, desde el Antiguo Testamento. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, dice Juan. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Entonces, el apóstol Juan nos está llamando a tener una comunión cristiana, a permanecer fieles a Dios, a amarnos, a soportarnos, a ayudarnos, a cuidarnos, a protegernos, a ver que si alguien está desviándose, que si alguien está apartándose, estemos allí para tomar a ese hermano, para animarle, para motivarle y para decirle, este es el camino verdadero, no te desvíes, no escuches eso, no te vayas por allí, mira, ten cuidado de ese grupito, ten cuidado de esos engañadores, ten cuidado de esos que con mentiras vienen a confundir. Entonces, aquellas personas que verdaderamente, que genuinamente son cristianos y que Dios vive en ellos, van a reflejar la vida de Cristo obedeciéndolo. ¿Sí? Fíjense cómo se refleja. Obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos. ¿Y de qué tratan estos mandamientos? Bueno, estos mandamientos tratan en amarnos, nos lo está diciendo aquí, en amarnos unos a otros. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículos del 15 al 21. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿A qué se refiere al Espíritu Santo? Lo dice el versículo 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, dice el Señor, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes.
Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? No, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, voy a partir, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Estaré con ustedes, me voy, pero voy a enviarles mi presencia, ¿sí? Estaré con ustedes de otra manera. ¿Cómo? Enviándoles el Espíritu Santo. Vamos a tener la presencia de Dios con la persona del Espíritu Santo. Y Judas le pregunta, no el Iscariote, sino otro de los discípulos, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y en Juan 14, 23 y 24 Jesús le contesta, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Entonces, lo que Jesús les dice a aquellos que automáticamente son discípulos de Jesús, son aquellos que realmente están atendiendo lo que el Señor les dice en su palabra y lo están obedeciendo. No hay manera de ser un discípulo de Jesús o un discípulo de Cristo si no lo estamos obedeciendo en nada. No podemos decirnos discípulos de Jesús, seguidores de Cristo, creyentes de Cristo, si no estamos obedeciendo en lo básico, en lo elemental de la palabra de Dios. Entonces, los verdaderos discípulos son los que se aman y los que guardan sus mandamientos. Juan 15, 9, 11 dice, yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Esta es la recomendación que nos está dando nuestro Señor. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán mi gozo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Dice el verso 12 y 14, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, este es el concepto de caminar en luz, de andar en amor, en lo que Juan nos está en su diccionario, digámoslo así, sus mismas cartas nos están diciendo que esto es lo que el Señor quiere, que esto es lo que el Señor espera de nosotros, que nos amemos, y esto es lo que va a manifestar que verdaderamente estamos en su camino. Entonces, esta es una manera tangible de amor, si nos amamos unos a otros, pero copiando la forma en que Jesús nos amó. El asunto aquí es que estos falsos maestros están negando lo que en esencia tiene la fe cristiana, que es la cruz de Cristo, la encarnación de Cristo y el amor. Tú podrás conocer a personas que creen en el sacrificio de la cruz, que creen en que Cristo se hizo hombre, que vino a morir por nosotros, pero pueden fallar en esto que es el amor. Y lo que Juan dice es, si viene alguien así, no lo escuches, no le des la bienvenida. Verso 6.
El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios y que amamos sus mandamientos si no tenemos un deseo de obedecer las enseñanzas de Jesús. No podemos decir que lo amamos si no estamos atendiendo y considerando lo que el Señor nos dice en su palabra. Y no somos salvos por la obediencia, pero la obediencia es algo que va a mostrar que estamos en la verdad, que pertenecemos a la verdad, que estamos caminando en la luz, que estamos obedeciendo al Señor. Obedecer a Jesús implica que yo lo obedezca en mi familia, que yo lo obedezca en lo que tengo que hacer en mi trabajo. Implica que yo lo obedezca cuando ando en la calle, en mi manera de comportarme, en la manera de ser. Yo voy a manifestar que estoy obedeciendo a Dios. También va a ser en la manera en cómo me muevo en la iglesia. ¿Cómo eres en la iglesia? ¿Cuál es tu actitud? Bueno, también es importante que nosotros caminemos en obediencia a nuestras autoridades, que tengamos una buena actitud. Y no estamos hablando de perfección, sino de una obediencia amorosa, de una obediencia que trata de imitar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, por ejemplo, un hijo puede fallar, le puede fallar a su papá, puede en un momento dado pues tener una mala actitud con su papá, pero como es hijo, va a buscar agradarle y obedecerle. No es lo mismo si un hijo falla y vive en una declarada rebeldía y en una abierta desobediencia y no se arrepiente y no cambia y mantiene una actitud así. Entonces, el versículo 7 dice: les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Entonces, Juan afirma categóricamente: son mentirosos, son engañadores, van en contra de Cristo. Entonces, estos cristianos que habían salido de la comunidad ya no querían reconocer a Jesús como su Señor, como el Hijo de Dios, y por eso Juan los llama engañadores. Y también Juan les llama el anticristo. ¿Por qué llamarles así? ¿Qué es un anticristo? Ya lo habíamos visto. El significado básico de anticristo es un adversario del Mesías. Son personas que se oponen a la voluntad de Cristo, que se oponen al Mesías, al ungido, ¿sí? Entonces, llamarle a alguien un anticristo es llamarle un oponente de Cristo. De la misma manera que cuando tú le llamas a alguien, eres un Judas, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo que es un traidor, ¿no? Le estás diciendo que no confías en él. Bueno, llamarle a alguien, eres un anticristo, es decirle, te estás oponiendo a Cristo, te estás oponiendo a la verdad de su doctrina, te estás oponiendo a su voluntad. Y miren, la característica principal de estas personas que se oponen a Dios, principalmente, es que son rebeldes. Tienen una actitud de rebeldía, pero también son muy arrogantes. Son personas que normalmente lo que hacen y lo que buscan con estas actitudes es dividir a la iglesia. Son sectarios, hacen grupos, ¿sí? Normalmente se mueven de esta manera, con unos cuantos, no es con todos.
son sectarios, se oponen a lo establecido por Dios, ¿sí? Pueden oponerse de una manera muy franca y muy rebelde a sus mismas autoridades. Son personas que tienen un alto concepto de sí mismos. Se sienten que todo lo saben, son médicos, son políticos, son críticos, son personas que conocen todos los temas, que saben de todo. No son nada. La mayoría de las veces no son nada de esto, pero se sienten expertos y creen que saben mucho, ¿sí? Y es gente muy soberbia. Son rebeldes. Otra característica muy fuerte de los engañadores, de los falsos maestros, es que son ingobernables. Fíjense qué importante, ¿eh? No reconocen a las autoridades, no reconocen a las personas que Dios puso para que los guíen, para que los pastoreen. No, son impastoreables. No permiten que se les diga nada, no dejan que uno los guíe y que los dirija. Entonces, son personas que no están acostumbradas a someterse a nadie, que no están acostumbrados a someterse a la autoridad, que desde su casa caminaron así, en rebeldía, haciendo lo que quieren. Entonces, se oponen, o se ponen más bien por encima de los demás, para que los escuchen y por lo tanto se oponen a lo que Dios estableció. Estas personas siempre tienen otra opción. Siempre van a manifestar un punto de vista diferente al de los demás. Esa es una característica de ellos. Les gusta el terreno del debate y de la discusión. Son felices allí. Allí es en donde mejor se mueven. Y van a enseñar, pero siempre van a estar señalando, criticando a la autoridad, porque ellos tienen una mejor manera de hacer las cosas, porque ellos sienten que pueden hacer mejor las cosas. Y miren, muchas veces puede ser que sí. Pero por esa actitud, por esa soberbia, por esa falta de humildad y por esa falta de amor, es que el Señor mismo no los ha llamado y no los ha puesto para caminar y para servir en medio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros revisamos la Escritura y vemos al anticristo, vemos que el anticristo se personificó, por ejemplo, en un rey que es Nabucodonosor. Y en el Nuevo Testamento vemos que el anticristo se personificó en un imperio, en el Imperio Romano, pero también en la rebeldía y la hipocresía de los fariseos, con una actitud abierta de desobediencia y de rebeldía, ¿sí? Y cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, es por la oposición a su voluntad. Y en realidad aquí el Señor, a quien le estaba reprendiendo y a quien le estaba diciendo que se apartara, no era a la persona de Pedro, sino era realmente a Satanás. Entonces, el anticristo se opone a Dios y se opone a sus propósitos, se opone a su verdad, se opone a sus planes, se opone a lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Entonces, puede ser una nación, puede ser un rey, puede ser un imperio, puede ser una religión o un grupo de rebeldes, ¿sí?, que están dividiendo a la iglesia, o una sola persona que quiere influenciar y que quiere estorbar el propósito de Dios. Pero dice, y ya está aquí refiriéndose al anticristo, porque esos falsos hermanos están operando de la misma manera que va a operar el anticristo en todas las naciones. ¿Cómo? Oponiéndose a Dios, oponiéndose a Cristo, dividiendo a la iglesia, persiguiéndola. Entonces, son lo contrario
a lo que provoca el mensaje de un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que provoca el mensaje de un verdadero cristiano? Provoca amor, provoca verdad y provoca unidad. Normalmente esta gente no busca la unidad, busca un grupo, se aparta con ese grupo. Y eso es dividir, eso es ser sectario. Versículo 8, nos dice Juan, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. ¿Sí? Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Entonces, aquí Juan, yo siento que nos está diciendo, vete a ti mismo, examínate. ¿Quiénes son las personas con las que convives? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Estás en un grupo exclusivo de hermanos? ¿Sí? De entrada esto ya puede ser algo que tú puedes identificar para decir, a ver, necesito ver si verdaderamente aquí está la verdad. ¿Estás permitiendo que otros que no son tus pastores te enseñen, te guíen? ¿Tomas más en cuenta la palabra de esos que te están queriendo enseñar, más que lo que las autoridades que el Señor estableció para guiarte y para dirigirte? Esto es importante que nosotros nos lo preguntemos y que seamos sinceros, ¿no? Otros que por no ser pastores están abiertamente en desacuerdo con nosotros los que sí lo somos y con nuestras decisiones, y constantemente nos están señalando, nos están criticando y nos están poniendo en contra a la gente de la congregación. Pero muchos de ellos se sienten fuertes, se sienten bien. ¿Y saben por qué? Porque los escuchas, porque los recibes. Por eso se sienten fuertes. Tú estás validando su enseñanza, tú los estás haciendo fuertes. Dice el versículo 9, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Todo esto, toda esta rebeldía, toda esta actitud puede comenzar con simples diferencias, fíjense. Hay muchas cosas que la gente guarda en sus corazones y entonces esto los lleva a la amargura y, como dice Hebreos, a no alcanzar la gracia, hasta el punto de extraviarse de la doctrina y perder a Dios por un descuido, por no atender ciertas cosas que dejas que crezcan en tu corazón, que permites y que le estás allí en tu mente dándole vueltas y que no cedes, y que el orgullo, esta combinación con el desacuerdo y con la inconformidad, son una bomba. Entonces, el verdadero evangelio en realidad es una buena relación con todos, no con unos cuantos. El verdadero evangelio es una buena relación con todos tus hermanos de la congregación, con tus autoridades, con tu familia. Ese es el verdadero evangelio, ese es andar en la verdad, eso es caminar en la luz, esto es conocer a Dios y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 10. Dice, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo.
Déjame terminar de esta manera. El mensaje de la carta es, así literal, hijitos, aquellos que pertenecen a la familia de Dios, que están en las iglesias, Juan les dice, permanezcan en la verdad y en el amor. Permanezcan en el mensaje que oyeron desde el principio acerca de Jesús. Obedezcan, demuestren su obediencia por medio del amor, no rebelándose y no dividiendo. Y Juan está diciendo que hay ciertas personas y ciertos mensajes a los que la iglesia debe cerrarle las puertas. ¿Escuchaste bien? En la iglesia hay ciertas personas y ciertos mensajes que no debes seguir escuchando y debes cerrarle la puerta a esas personas. Entonces, cuando Juan dice que no le demos la bienvenida a estos maestros, está diciendo que no los escuchemos, ¿sí? Que no les demos un lugar de autoridad que no tienen para enseñar y para influir en la iglesia de Jesucristo. Si Cristo no los ha llamado para enseñar, si Cristo no los ha puesto para liderar, si Cristo no los ha puesto como ancianos, ¿por qué les das un lugar que no tienen? Juan, en este caso, pues está hablando de cristianos que eran cristianos y que ya no lo son, ¿sí? Inclusive se han ido de la iglesia y que ahora enseñan que Jesús no es Dios y hostigan a las iglesias. Pero es de igual de grave en estos tiempos aceptar a aquellos que estaban con nosotros y por causa de la rebeldía se fueron a otro lado. No aguantaron la disciplina, no aguantaron algunos aspectos con los que estaban inconformes, no se acercaron, no buscaron la verdad, no quisieron arreglar su relación con los demás, se rebelaron, se fueron, no estuvieron dispuestos a seguir aquí, pero ahora siguen en rebeldía con sus autoridades y siguen señalándolas, siguen criticándolas, siguen. Esa es la actitud de esa gente. Critican, acusan, les molesta, todo está mal, nada les gusta. Quieren tomar una posición de autoridad, una posición de liderazgo que no se les ha dado. La quieren tomar, ¿sí? Y por eso dividen al cuerpo, hacen grupos exclusivos para enseñarles, presionan a la gente. Y a mí me ha tocado, hermanos, en algún tiempo hubo alguien que me daba regalitos, que me hablaba, que me visitaba, que me invitaba a comer, ¿sí? Y todas estas invitaciones eran un falso amor, no era un amor verdadero. Y le digo falso amor porque no era movido verdaderamente por lo que Cristo nos dice cuando nos dice que amemos, ¿sí? Sino eran movidos por la oposición, eran movidos por el desacuerdo, eran movidos por la rebeldía, eran movidos por la amargura, por eso era un falso amor. Esta gente busca que valide su mensaje escuchándoles, que valide sus enseñanzas, que les abras la puerta de tu casa. No les permitas que pasen a tu casa y que te den esas palabras y esa enseñanza. Esto es lo que nos está diciendo Juan, hermanos. No lo digo yo, es lo que Juan está diciendo. Entonces, debemos vigilar que nuestro corazón no sea contaminado de amargura y de rebeldía. Nosotros somos responsables. Todavía recuerdo el último mensaje que el pastor Mauricio vino a darnos a la iglesia. Nos habló de esto, de los que están amargados y de los que estaban dividiendo, ¿sí? Si perdemos
el mensaje verdadero, vamos a perder la capacidad de ser luz y de ser sal en el mundo. Podemos diferir en cosas superficiales, hermanos, pero no en las cosas esenciales. En lo esencial no debemos admitir, no debemos aceptar, no debemos permitir que critiquen. Una hermana me dice, ay hermano, ¿qué hago? Porque pues me voy con mis amigas los domingos, pero se la pasan hablando de los hermanos y se la pasan hablando de ustedes y yo no quiero participar de eso. Y me dicen, vente, ¿qué pasa? Y yo ya les dije, a mí no me tomen en cuenta para eso. Eso es decir no, eso es ser firme y no querer contaminarte del veneno y de la amargura que otros tienen. Ay, mis amados hermanos, el Señor quiere hablarnos de esto. Este es lo que estamos estudiando. Y antes de orar, yo quiero que medites en esto. Quiero preguntarte, ¿hay amistades en tu vida? ¿Influencias de hermanos que están contaminando tu corazón? Medita, desde que conociste a esa hermana, desde que conociste a ese hermano y que vino y te contó y que te dijo y que te abrió los ojos, déjame decirlo así, contra tu iglesia, contra tus hermanos, contra tus autoridades. ¿La identificas? ¿Te das cuenta? Hay prácticas en tu vida, costumbres o enseñanzas que hacen que tu relación con la iglesia venga cada día a menos y cada día estés más molesto y cada día estés más distante de los hermanos. Con esas amistades, con esas relaciones que tienes, cada día estás más molesta con tus autoridades, cada día aceptas menos lo que te dicen, cada día ves más errores en nosotros. Esto es lo que tenemos que reflexionar, en esto tenemos que meditar, hermanos. Muchas veces hay mensajes que son mensajes, hasta nos hacen reír, ¿no? Pero también esto lo tenemos que atender. Porque para permanecer en el amor y para permanecer en la verdad, necesitamos limpiar esas relaciones. Cerrarle la puerta a esas malas influencias, a esos chismosos y chismosas que todo el tiempo están allí criticando, diciendo y envenenando. Diles, no, ya no quiero oír, ya no quiero escucharte. Ya no quiero permitir que hables mal. Necesitamos cambiar, todos necesitamos cambiar. Necesitamos abrazar el amor para los demás. Necesitamos cuidar muy de cerca nuestras relaciones, hermanos. El tiempo que estamos viviendo, y no es por meter miedo, pero ustedes saben lo que está sucediendo. Hoy puedes estar bien, mañana no. Y nosotros somos responsables de lo que recibimos y de lo que aceptamos. Entonces, yo te invito a que oremos y que juntos, con un corazón sincero, le digamos al Señor, tócanos, Señor, cámbianos, quita la rebeldía, quita la división, quita todo lo que impida, Señor, que nos relacionemos correctamente. Deseamos buenas relaciones, buenas amistades. Limpia del medio de nosotros
a los que no son verdaderos, sácalos, ciérrales la puerta y permítenos ser responsables para hacer lo mismo y no permitir aceptar de otros amargura, críticas y cosas que solo envenenan nuestra alma. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, guíanos con tu Espíritu, guíanos con tu Espíritu, condúcenos con tu Espíritu. Sé tú en medio de nosotros, reina tú, gobierna tú en esta iglesia y que todos estemos dispuestos a caminar en la luz verdadera, en la verdad, obedeciéndote y amándonos unos a otros. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.